Bienvenidos nuevamente al canal. Esta noche quiero que te prepares, porque escucharás relatos reales ocurridos en las carreteras más solitarias de México. Historias que marcaron para siempre a quienes las vivieron, y que quizás, después de oírlas, te hagan mirar con miedo ese camino oscuro frente a ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás escuchando este video. Quiero saber quiénes están despiertos esta noche. Historia número 1. Hola Dorian. Me llamo Rafael y te escribo esta historia porque alguien me dijo que tú sabes escuchar sin buscar explicaciones. No sé si lo que viví tenga una, pero necesito contarlo antes de convencerme de que todo fue una alucinación del cansancio. Era un martes lluvioso y frío. Me tocaba la corrida nocturna de Guadalajara a Morelia. 12 pasajeros, todos registrados. Gente tranquila, un par de estudiantes, una señora con su hijo, 2 hombres dormidos desde que arrancamos. Nada fuera de lo común, o eso pensé. La lluvia caía con tanta fuerza que el limpiaparabrisas apenas alcanzaba a despejar la vista. En la radio solo se escuchaba estática intermitente. Los faros del autobús cortaban la oscuridad y la carretera, vacía, parecía no tener fin. En el kilómetro 47 decidí parar. Es una parada conocida entre choferes, un pequeño local iluminado por un foco amarillento, donde don Silvano vende café y pan. El suelo estaba encharcado y el olor del pan recién hecho se mezclaba con el sonido de la lluvia sobre el techo de lámina. Silvano me recibió con su saludo de siempre. Me sirvió café caliente y me preguntó si la lluvia había complicado la ruta. Le dije que todo bien, que los pasajeros dormían. Mientras hablábamos, escuché cómo entraba otro cliente. No alcancé a verle el rostro. Solo vi una gorra oscura y una chamarra empapada. El hombre pagó algo y salió sin decir palabra. Silvano y yo nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando la puerta cerrarse. Terminé mi café, compré un pan para el camino y regresé al autobús. Encendí el motor. Revisé las luces y el espejo interior. Todos los pasajeros seguían en sus asientos, algunos medio cubiertos con cobijas. Pero en la última fila, junto a la ventana, me pareció ver un bulto nuevo, una figura inmóvil que antes no estaba ahí. Pensé que sería alguno de los pasajeros que había bajado al baño sin que lo notara. Cerré la puerta y seguí conduciendo. La lluvia volvía a golpear el parabrisas y las luces del interior parpadeaban de forma irregular. Por momentos, juraría que el reflejo del último asiento cambiaba de posición. 10 minutos después, una mujer se levantó del medio del pasillo. Se acercó con voz baja, mirando hacia atrás. Disculpe, ¿podría bajar el aire? El señor del fondo no deja de mirarme. La miré confundido. ¿Qué señor?, pregunté. Pero cuando miré por el espejo, el asiento del fondo estaba vacío. Me quedé mirando el espejo unos segundos más, esperando ver algún movimiento. Nada. Solo el vaivén de las luces reflejadas en los vidrios y los rostros adormilados de los pasajeros. Aún así, la mujer seguía inquieta. Se acomodó más adelante y no volvió a hablar. Seguí manejando. La lluvia no paraba, y el sonido de las gotas golpeando el techo era lo único que llenaba el silencio. Intentaba concentrarme en el camino, pero cada tanto, en el espejo, creía distinguir una sombra en la última fila, un par de hombros que se balanceaban con el movimiento del autobús. Pensé en detenerme para revisar, pero eran más de la medianoche y la carretera estaba completamente vacía. Además, no quería alterar a los pasajeros. Me repetía que quizá era el reflejo de las luces o mi propio cansancio jugando con mi vista. Cerca de un puente, escuché un golpe seco en la parte trasera, como si algo hubiera caído. Miré rápido por el retrovisor, pero nadie se movía. Un par de personas despertaron sobresaltadas. Les dije que seguramente se había caído una mochila. Nadie reclamó nada. A los pocos minutos, el golpe se repitió. Más fuerte. Esta vez, el joven que iba atrás levantó la cabeza, miró hacia el fondo y me gritó: «Oiga,
¿No puede dejar de moverse ese tipo? No supe qué contestar. Cuando miré por el espejo, el último asiento seguía vacío. Frené despacio y encendí las luces interiores. Caminé hasta el fondo, revisando fila por fila. Había bolsas, cobijas, gente somnolienta mirándome sin entender. Llegué al último asiento, y lo único que encontré fue un charco pequeño en el piso, como si alguien hubiera estado mojado. Regresé a mi asiento y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El ruido del motor volvió a llenar el espacio. Nadie dijo nada, pero podía sentir cómo todos miraban de reojo hacia atrás, sin querer hacerlo evidente. Minutos después, una mujer gritó. Dijo que alguien se había sentado junto a ella por un instante, que sintió el roce de una chamarra húmeda y que cuando volteó no había nadie. Frené de golpe. Algunos pasajeros se levantaron alterados, otros murmuraban entre ellos. Me levanté otra vez, temblando un poco, y fui hasta donde estaba la mujer. El asiento de al lado estaba vacío, pero el respaldo tenía gotas de agua, como si alguien acabara de apoyarse ahí. Nadie lo entendía. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se movía. El sonido del motor parecía más fuerte que antes. Volví al asiento del conductor intentando mantener la calma. Les dije que todo estaba bien, que tal vez era el aire o la humedad, pero nadie me creyó. Todos estaban mirando hacia el fondo del autobús. Seguí conduciendo sin decir nada. Afuera, la lluvia se volvió más tenue, y por primera vez en toda la noche, la carretera se iluminó con un rayo lejano. En ese breve destello, vi algo por el espejo. La silueta de un hombre, sentado en la última fila, con la cabeza agachada. Casi solté el volante. Parpadeé y ya no estaba. No sabía si estaba perdiendo la razón o si de verdad había alguien ahí. Miré el espejo varias veces y en cada reflejo, el asiento del fondo parecía distinto. A veces vacío, a veces con una sombra que no terminaba de tomar forma, en un tramo recto de la carretera, mientras el resto trataba de dormir. Noté que algo se movía en el reflejo de las ventanas. No eran los árboles ni los postes. Era como si alguien caminara lentamente entre los asientos, deteniéndose detrás de cada pasajero. De pronto, un hombre gritó desde atrás. Me pidió que detuviera el autobús. Decía que alguien acababa de pasar caminando por el pasillo. Fui directo a frenar. Me levanté y avancé hacia el fondo. Nadie hablaba. Todos seguían mis pasos con la vista. El pasillo estaba vacío. Pero el asiento del último rincón tenía la gorra negra, la misma que vi en la tienda de don Silvano. La tomé con cuidado. Estaba empapada y fría, como recién salida de la lluvia. Un silencio largo se apoderó del lugar. Nadie se movió ni respiró fuerte. La dejé ahí y volví al frente. El resto del camino fue un peso en el pecho. Nadie volvió a hablar. Cuando llegamos a la terminal de Morelia, todos bajaron en silencio, mirando al suelo, sin despedirse. Apagué el motor y me quedé solo. Revisé el pasillo por última vez. El asiento del fondo estaba vacío, pero el suelo, otra vez, tenía gotas frescas. Me agaché para tocarlas y escuché un golpecito seco, como si alguien desde afuera tocara la puerta. Salí de inmediato, pero no había nadie. Solo la lluvia cayendo sobre el pavimento. Al día siguiente pedí revisar las cámaras del autobús. En la grabación se ve cuando salgo por café, cuando vuelvo a subir, y el momento exacto en que las puertas se cierran. Pero antes de arrancar, detrás de mí, por un segundo, se ve una figura con gorra negra tomando asiento al fondo. Esa fue la última noche que manejé un autobús de noche. Historia número 2. Hola, Dorian. Te escribo esta historia porque, aunque ya pasaron un par de años, todavía no logro entender lo que vi aquella noche. No es que me quite el sueño, pero hay cosas que uno no puede dejar guardadas sin que empiecen a podrirse por dentro. Soy voluntario de un grupo de rescate que trabaja en la carretera libre a Mazatlán. Esa ruta es conocida entre nosotros. Curvas cerradas, tramos sin señal
y una niebla espesa que se forma de la nada, sobre todo al caer la tarde. Ahí nos ha tocado ver de todo, pero nada como lo de esa familia. Fue la hermana de la mujer quien nos contactó. Decía que su hermana, su cuñado y su sobrina pequeña iban rumbo a Mazatlán desde Durango, pero nunca llegaron. No respondían mensajes ni llamadas. Lo raro es que, antes de desaparecer, habían estado subiendo historias a sus redes. El camino, las montañas, la niña riéndose en el asiento trasero. Todo parecía normal. La hermana pidió acompañarnos a la búsqueda. Decía que no podía quedarse esperando en casa, que sentía algo en el pecho desde que perdió contacto con ellos. Así que salimos esa misma tarde en mi camioneta, con el mapa en la mano y los puntos donde se había detectado la última señal del celular del esposo. Durante el trayecto, ella revisaba las redes. Yo iba concentrado en el camino, pero escuchaba su voz quebrarse de vez en cuando. Decía que las últimas historias parecían distintas, que había una en la que se notaba el auto detenido y al fondo, algo que no alcanzaba a distinguir. Le pedí que no siguiera viendo eso, que se calmara, pero no me hizo caso. Conforme avanzábamos, el tráfico desaparecía. La libre estaba casi vacía, salvo por algunos camiones pesados que iban cuesta abajo. El cielo empezaba a cerrarse, gris. En esa zona el aire siempre parece húmedo, y el sonido de las llantas sobre el pavimento se mezcla con los ecos del viento entre los cerros. Pasando el kilómetro 70, ella se quedó mirando por la ventana un buen rato. Me dijo en voz baja que, en una de las historias, su hermana había grabado un tramo idéntico al que estábamos cruzando. Mismo paisaje, misma curva, misma cerca rota del lado derecho. Solo que, en el video, la carretera parecía más vacía. Reduje la velocidad sin darme cuenta. Me pareció escuchar un golpecito en el costado del vehículo, como si algo hubiera rebotado contra la puerta. Detuve el coche y bajé a revisar. Nada. Ni piedras, ni ramas, ni señales de algún impacto. El silencio del lugar me hizo sentir incómodo. Ella no dijo nada, solo me miraba desde adentro, apretando su teléfono con fuerza. Volvimos a arrancar. A los pocos minutos, el GPS marcó que estábamos cerca del último punto donde el celular de su hermana había emitido señal. Kilómetro 89. El cielo estaba casi negro, aunque aún no era de noche. Cuando pasamos el letrero oxidado con el número, ella soltó un suspiro largo, como si se hubiera estado preparando para ese momento. No imaginábamos lo que íbamos a encontrar unos metros más adelante. Seguimos avanzando despacio, atentos al camino. A unos 100 metros del letrero del kilómetro 89, vi unas marcas en el pavimento, como si las llantas hubieran frenado de golpe. Alumbré con las luces altas. Al costado derecho, detrás de unos matorrales aplastados, algo reflejaba la luz. Era el coche. Un sedán gris, medio cubierto de polvo y con una puerta trasera abierta. Nos bajamos sin decir palabra. El motor estaba frío, pero las luces aún parpadeaban débilmente, como si alguien las hubiera apagado apenas hacía unas horas. Dentro estaban las maletas, un peluche en el asiento y los 2 celulares en el tablero. Todo parecía detenido en el tiempo. La hermana se acercó al coche y tocó la puerta. Dijo el nombre de su hermana varias veces, cada vez más bajo. Revisé alrededor con mi linterna. No había señales de arrastre, ni sangre, ni huellas de alguien caminando hacia el monte. Solo el sonido del viento golpeando la chapa del carro. Llamamos por radio para reportar el hallazgo. Mientras esperábamos, la hermana abrió uno de los teléfonos. Tenía poca batería, pero alcanzó a entrar a la galería. Ahí estaban las mismas fotos del viaje, gasolineras, la niña dormida, el mar a lo lejos, y luego una que no había visto antes. Mostraba la carretera vacía, tomada desde el asiento del copiloto. Al fondo, una figura oscura de pie, justo en medio del asfalto. Ella me miró y me dijo que esa foto no estaba cuando revisó las redes. Le pedí que apagara el teléfono. En ese momento, escuchamos algo detrás de nosotros.
Un crujido seco entre los arbustos. Apunté con la linterna, pero no vi nada. Solo el camino vacío y los árboles quietos. Decidimos volver al coche y esperar ahí hasta que llegara el equipo de apoyo. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. La hermana no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, como si esperara ver algo moverse detrás. Me preguntó si creía que ellos se habían salido del camino buscando ayuda. Le dije que era posible, aunque no estaba convencido. Había algo raro. No había indicios de que alguien hubiera intentado salir caminando. Cuando llegó el resto del grupo, hicimos un perímetro de búsqueda. Avanzamos por la orilla del barranco, siguiendo una ligera pendiente. Encontramos huellas, pero eran desiguales, como si una persona hubiera ido descalza y la otra cojeando. Nos detuvimos cuando el terreno se volvió más denso y el silencio del monte empezó a sentirse sofocante. Regresamos al vehículo principal para revisar los objetos. Todo seguía ahí, intacto. Los teléfonos, las carteras, la mochila de la niña. Dentro había crayones, una libreta y una hoja arrancada, con dibujos hechos a mano. Parecían montañas, un coche y 3 figuras de palitos, aunque una de ellas estaba tachada con fuerza. Cuando cayó la noche, decidimos no suspender la búsqueda. Encendimos las linternas y repartimos las zonas alrededor del auto. Nadie quiso irse. Todos coincidimos en que había algo que no cuadraba, como si faltara una pieza invisible en la escena. La hermana se negaba a descansar. Decía que su hermana debía estar cerca. Yo también lo sentía, aunque no podía explicarlo. Me quedé observando el coche iluminado por los reflectores, preguntándome cómo una familia podía desaparecer así, sin dejar rastro. Y fue entonces, mientras revisaba de nuevo el celular de la madre, que noté algo que no había visto antes. Tenía el celular de la madre en las manos, apenas con 3% de batería. En la galería había un video que no habíamos visto antes. No tenía descripción ni fecha, solo un número de archivo. Le di reproducir y la pantalla se iluminó tenuemente. Al principio, todo parecía una grabación común. El camino, la voz del padre hablando con la niña, el sonido del motor. Pero después se escuchó un silencio abrupto, como si el vehículo se hubiera detenido. La cámara giró hacia el frente. El foco del auto iluminaba la carretera vacía y al fondo se veía una silueta quieta. No se movía, no hablaban. Solo se escuchaba el tic-tac del intermitente. Apagué el video antes de que terminara. No quise seguir viendo. La hermana, al notar mi expresión, me pidió el teléfono, pero le dije que esperara. Llamé a uno de los compañeros para revisar el terreno, justo frente al punto donde, según el GPS, el auto se había detenido. Nos internamos unos metros entre la maleza. La tierra estaba suelta, como si alguien hubiera caído ahí. Encontramos rastros de tela enredados en una rama y un zapato pequeño, cubierto de polvo. Llamamos de inmediato a los demás. La hermana corrió hasta donde estábamos y cayó de rodillas al ver el zapato. No lloró, solo respiraba rápido, mirando hacia la oscuridad como si esperara una respuesta. Uno de los muchachos gritó que había encontrado algo más abajo. Era un teléfono, casi enterrado. Lo levantó con cuidado y lo entregó a la hermana. Al encenderlo vimos que era el del padre. La pantalla tenía una grieta y mostraba solo un mensaje sin enviar, escrito a las 8:42 de la noche, casi una hora después del último registro de red. Decía: si alguien ve esto, no bajen del carro. No está solo. Nadie habló. Guardamos el aparato en una bolsa y continuamos buscando, pero no encontramos nada más. Ni cuerpos, ni señales de lucha. Nada. La noche siguió avanzando y la neblina empezó a cubrir el camino. Tuvimos que suspender la búsqueda hasta la mañana siguiente. Cuando regresamos al amanecer, el coche seguía igual, pero algo había cambiado. En el vidrio trasero, sobre el polvo, se notaban marcas nuevas. Alguien, o algo, había pasado la mano por encima,
dibujando una línea larga de un extremo al otro, como si hubiera querido limpiar para mirar adentro. La hermana se quedó de pie frente al vehículo por largo rato. No decía nada. Los demás comenzaron a empacar el equipo. Yo solo observaba cómo el sol comenzaba a filtrarse entre los cerros, iluminando esa carretera vacía donde todo había terminado y, de alguna forma, seguía sin tener explicación. El caso se cerró como desaparición sin rastro. Los teléfonos fueron entregados a las autoridades, pero nunca supe si llegaron a revisar ese video hasta el final. Cada vez que paso por el kilómetro 89, bajo la velocidad. A veces, incluso apago la música y escucho, esperando encontrar alguna pista que se me haya escapado esa noche. Y aunque ya han pasado 2 años, todavía no logro entender por qué la batería del teléfono de la madre marcaba 1 hora más de grabación, después de que el motor del coche ya estaba apagado. Historia número 3. Hola, Dorian. Te escribo esta historia porque hace poco volví a pasar por el mismo tramo de carretera y algo en mí se paralizó. No sé si fue miedo o simple instinto, pero recordé aquella noche y sentí que debía contártelo, como quien necesita dejar una huella antes de que el recuerdo se disuelva. Me llamo Ernesto. Soy taxista en Aguascalientes desde hace años. He manejado de noche infinidad de veces y jamás me consideré una persona nerviosa. Pero aquel viaje a León cambió algo en mí. Era un viernes y 2 chicas me contrataron para llevarlas. Se veían tranquilas, alegres, con esa energía que tienen los jóvenes cuando aún creen que la noche no guarda secretos. Una de ellas se llamaba Ana, delgada, de cabello oscuro, con una sonrisa amable. La otra, Mónica, más callada, pero con una mirada curiosa que se detenía en todo. Iban charlando entre risas, hablando de un evento en León. Yo solo escuchaba de reojo, atento a la carretera. La autopista estaba tranquila. El cielo apenas dejaba un hilo de luz anaranjada antes de perderse. La música sonaba baja y el clima era templado, perfecto para conducir sin prisa. Ellas hablaban de todo: amigos, planes y lo mucho que odiaban las gasolineras solitarias. Pasando San Francisco del Rincón, el hambre empezó a notarse. Ana preguntó si podía parar en algún lugar, aunque fuera pequeño. Yo asentí, y seguimos atentos a cualquier local con luces encendidas. La carretera estaba casi vacía, y los anuncios parecían abandonados. Después de varios minutos, vimos un letrero viejo, medio inclinado. Antojitos Mari. Una bombilla amarilla parpadeaba sobre una fachada de madera. No parecía un sitio muy concurrido, pero era lo único visible. Ellas insistieron, y yo decidí detenerme. El lugar era mínimo: 3 mesas de plástico, un mostrador y una mujer mayor cocinando detrás de una plancha. Una joven, tal vez su nieta, limpiaba una mesa. Me llamó la atención que no hubiera ruido de fondo, ni siquiera el de grillos, solo el chisporroteo del aceite. Entramos. La mujer sonrió, pero sin levantar del todo la mirada. Ana pidió quesadillas, Mónica unos tacos y yo un café para mantenerme despierto. La mesera apenas hablaba, solo asentía con gestos cortos y seguía limpiando los bordes de las mesas, como si esperara a más gente que nunca llegaba. Mientras esperábamos la comida, miré hacia afuera por costumbre. Entre los reflejos del vidrio, me pareció ver a alguien cruzar la carretera, una figura que se detuvo un instante frente al local y luego siguió hacia la oscuridad del monte. Pensé que sería otro viajero, o tal vez alguien del pueblo, y no le di importancia. La comida no tardó mucho. El olor del comal llenaba el pequeño espacio, y el sonido de las tortillas inflándose era casi lo único que rompía el silencio. Ana bromeaba sobre lo crujientes que estaban, pero Mónica apenas comía, distraída, mirando hacia la entrada como si esperara que alguien más entrara. La señora, mientras tanto, se movía con calma. Llevaba un delantal desteñido y unos pasos lentos, arrastrando un poco los pies. Me dio la impresión de que conocía bien cada rincón del lugar, porque apenas miraba lo que hacía. La joven que la ayudaba solo obedecía en silencio
evitando cruzar miradas. Cuando me sirvió el café, noté que la taza tenía una pequeña grieta. El líquido temblaba con cada vibración del refrigerador viejo del fondo. Le di un sorbo y sentí un ligero amargor. Afuera, la bombilla seguía parpadeando. Todo parecía detenido, como si el tiempo dentro del local corriera distinto. Ana intentó romper el silencio con un «Qué raro este lugar, ¿no?». Pero la señora se giró justo en ese momento y le dijo con suavidad: «No todos los que viajan de noche llegan a su destino». Luego siguió cocinando, como si no hubiera dicho nada fuera de lugar. Ninguno de nosotros respondió. Solo se escuchó el sonido de los platos al chocar entre sí. Mónica dejó el taco a medio comer y me miró con una expresión incómoda. Yo traté de restarle importancia, fingiendo una sonrisa, aunque la frase se me quedó grabada. «Pagamos rápido». La joven mesera fue quien tomó el dinero, sin pronunciar palabra. Al salir, el aire de la carretera se sintió más fresco. Ana comentó que le parecía que la señora tenía una mirada rara, y Mónica asintió sin decir nada, como si prefiriera no hablar del tema. Caminamos hacia el taxi. La luz del foco seguía encendiéndose y apagándose detrás de nosotros. Antes de abrir la puerta del conductor, miré al costado. Me pareció ver de nuevo una sombra moverse entre los árboles. Alta, delgada. Por un momento pensé que era un reflejo o el cansancio de los ojos. Arranqué el motor. Las chicas subieron rápido y se acomodaron en silencio. No habíamos avanzado ni 50 metros cuando Ana dijo que sentía que alguien nos miraba. Yo lo ignoré, sin querer contagiarme de su nerviosismo, pero al revisar el retrovisor antes de tomar la curva, la vi. Una figura quieta, de pie junto a un árbol, justo detrás del auto. No se movía, solo estaba ahí. No pude distinguir su rostro, pero su postura era demasiado humana, demasiado real. Y lo peor fue que al parpadear, ya no estaba. No dije nada. Solo apreté el volante con fuerza y seguí conduciendo. Las luces del taxi apenas iluminaban unos metros adelante. El camino se estiraba sin fin, y detrás de nosotros, la oscuridad parecía tragarse todo. Mónica iba mirando por la ventanilla, inmóvil, mientras Ana se abrazaba los brazos, inquieta. Pasaron unos minutos en silencio. La radio empezó a emitir un leve zumbido, como si buscara señal, y luego se apagó sola. Lo intenté encender de nuevo, pero no respondió. Pensé que sería un fallo del encendedor o del sistema eléctrico, pero en ese instante escuché un golpe seco sobre el techo, como si algo hubiera caído encima del coche. El sonido nos heló a los tres. Miré por el espejo, pero no había nada. Ana preguntó si tal vez era una rama, y yo quise creerlo, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte, justo sobre mi cabeza. Aceleré, sin pensar. Las luces delanteras cortaban la oscuridad en ráfagas, y el camino se volvió más estrecho. Mónica dijo en voz baja que algo se movía arriba. Me limité a decirle que no mirara, que ya casi llegábamos. Sentía la vibración del techo, leve, como si algo arrastrara su peso de un lado al otro. El miedo empezó a apretarme el pecho, y mi única idea era no detenerme. De pronto la figura apareció frente a nosotros, en medio de la carretera. Alta, inmóvil, apenas delineada por las luces del taxi. Grité y giré el volante. El auto se deslizó sobre la grava y sentí cómo una llanta salió del asfalto. Ana soltó un grito ahogado. Logré enderezar el rumbo, rozando el borde del barranco. El silencio que siguió fue absoluto. El motor vibraba, las luces temblaban, y mis manos no dejaban de sudar. Nadie habló durante varios kilómetros. Solo el sonido del motor y nuestras respiraciones cortas acompañaban el resto del trayecto. Cuando por fin vimos las luces de León a lo lejos, sentí un alivio que no supe explicar. Las chicas iban calladas, mirando por las ventanas. No sé si lo imaginaron, pero juraría que Mónica volvió la cabeza hacia atrás varias veces, como si esperara verla otra vez. Las dejé frente a su destino y ni siquiera bajaron a despedirse.
Solo pagaron. Agradecieron con una voz temblorosa y entraron corriendo al edificio. Yo me quedé unos segundos quietos, mirando el retrovisor, esperando no ver nada. Pero justo antes de arrancar, la luz de un poste iluminó fugazmente algo a lo lejos. Una silueta parada entre los árboles. Desde aquella noche, no he vuelto a tomar esa carretera. No sé quién o qué era lo que vimos, pero cada vez que paso cerca, bajo el volumen del radio y miro por el espejo, esperando no encontrar de nuevo esa figura quieta que parecía esperarnos. Historia número 4. Hola, Dorian. Me llamo José y te escribo porque hace unos meses me pasó algo en la carretera entre Vallarta y Tepic que todavía no logro entender del todo. No busco que me creas, solo necesito contarlo, porque desde esa noche ya no manejo igual. Trabajo en una constructora y ese día regresábamos de una obra cerca de San Pancho. Íbamos mi compañero Arturo y yo en el camión de la empresa, un Torton blanco viejo, de esos que vibran hasta el volante y tienen la cabina llena de polvo y papeles. El tanque casi vacío y las luces delanteras medio opacas. Ya era noche cerrada cuando tomamos la carretera. El cielo estaba nublado y no se veía ni una estrella. Arturo manejaba mientras yo revisaba el GPS del teléfono. Marcaba 1 hora y media para llegar a Tepic, así que calculamos que estaríamos en casa antes de la medianoche. Unos kilómetros después, la señal del GPS se congeló. La pantalla mostraba el mismo punto sin avanzar. Arturo soltó una risa nerviosa y dijo que seguro el mapa se había trabado, pero a los minutos notamos que no había señal en ninguno de los dos teléfonos. Seguimos un poco más y nos encontramos con una bifurcación. A la izquierda, el camino asfaltado, bien marcado. A la derecha, un sendero de tierra sin letreros ni luces, apenas visible por los faros del camión. Arturo dijo que ese atajo conectaba con la misma carretera, que ya lo había visto antes. Yo dudé, pero él insistió. Decía que si seguíamos por la terracería, ahorraríamos varios kilómetros. Al final cedí y giramos a la derecha. El camión rechinó al entrar. Las llantas levantaron polvo y pequeñas piedras. El sonido de los insectos se hizo más fuerte conforme avanzábamos. Al principio, todo parecía normal. Árboles altos, ramas que casi tocaban el toldo, y el camino, aunque irregular, se mantenía firme. Pero después de unos minutos, algo empezó a sentirse extraño. Pasábamos por las mismas curvas, los mismos troncos caídos. Incluso una piedra grande, marcada con pintura roja, apareció 2 veces. Arturo se detuvo, confundido. Dijo que tal vez habíamos girado sin darnos cuenta. Miré el GPS, pero seguía congelado en el mismo punto. Ninguno de los dos tenía señal. Intentamos regresar, pero el camino detrás se veía igual que el de enfrente, sin marcas, sin referencias. Empezamos a discutir si debíamos seguir o detenernos hasta que amaneciera. Yo decía que era mejor esperar, pero Arturo no quería gastar más gasolina. Afuera, solo se escuchaba el canto insistente de los grillos y el roce del viento entre las hojas. La oscuridad era tan espesa que parecía tragarse las luces del camión. Finalmente, Arturo apagó el motor. Nos quedamos ahí, inmóviles, rodeados de silencio, sin saber hacia dónde ir ni cómo habíamos llegado hasta ese punto. Y fue en ese momento, justo cuando bajamos las ventanillas, que ambos sentimos que algo, allá afuera, nos observaba. Nos quedamos en silencio, escuchando la nada. Arturo encendió un cigarro con la ventana entreabierta y el brillo del encendedor iluminó su cara por un instante. Dijo que quizá estábamos cerca de la carretera, que si subíamos un poco podríamos agarrar señal. No quería bajarme, pero la oscuridad dentro del camión me hacía sentir atrapado. Tomamos las linternas y salimos. El aire estaba quieto y el suelo húmedo se pegaba a las botas. Avanzamos por el costado del camino, apartando ramas secas que crujían con cada paso. Todo se veía igual en cualquier dirección, como si el bosque no tuviera principio ni fin. Caminamos unos metros y miré hacia atrás.
El camión se veía apenas como una silueta entre los árboles. Arturo levantó la linterna y la enfocó al frente. Entonces la vimos. Una figura parada entre los troncos, inmóvil, mirando hacia nosotros. No supe qué decir. Arturo gritó preguntando si era alguien del camino, que estábamos perdidos. Nadie respondió. La figura permanecía quieta, pero cuando dimos un paso hacia adelante, pareció girar o desvanecerse entre la maleza, sin dejar rastro. Nos quedamos un momento en el mismo lugar, tratando de entender qué habíamos visto. De pronto, escuchamos pasos a nuestra derecha, luego a la izquierda, como si alguien caminara alrededor. No eran animales. Se oían pausados, deliberados. Nos miramos y supimos que era mejor volver al camión. Caminamos rápido, tropezando con las raíces. Las linternas temblaban por nuestras manos. Cuando llegamos, el camión seguía igual, pero el parabrisas tenía marcas de polvo nuevas, como si alguien lo hubiera tocado. Me pareció ver algo moverse detrás del contenedor, pero desapareció cuando enfoqué la luz. Subimos de golpe y cerramos las puertas con fuerza. Arturo giró la llave, pero el motor solo hizo un chasquido. Volvió a intentarlo, una y otra vez. Nada. Cada intento sonaba más seco. Las luces del tablero parpadearon y luego se apagaron. Nos miramos sin hablar. Se escuchó un golpe leve en la parte trasera. Después otro, más cerca. No eran fuertes, pero precisos, como si alguien empujara desde afuera. Arturo apretó los puños sobre el volante. «Debe ser el viento», dijo en voz baja, pero ambos sabíamos que no lo era. Las linternas, apoyadas en el tablero, empezaron a parpadear. Afuera, algo se movía entre los árboles. 3 siluetas, tal vez 4, quietas, de pie, mirando hacia el camión. No se acercaban, no hacían ruido. Solo estaban ahí, esperando. Nos quedamos dentro del camión, sin atrevernos a mover un solo músculo. Las linternas seguían parpadeando y cada destello mostraba a esas figuras entre los árboles. Arturo no dejaba de girar la llave, pero el motor seguía muerto. Sentía el ruido seco del intento rebotando en el pecho. Después de unos segundos, el silencio regresó. Las sombras ya no estaban. Arturo soltó la llave y apoyó la cabeza en el volante, respirando con fuerza. «Tenemos que intentarlo otra vez», le dije. Afuera, el bosque seguía en penumbra, sin un solo sonido que indicara que seguíamos acompañados. Tomé una linterna y bajé solo un poco la ventana para mirar hacia afuera. No vi a nadie, pero el suelo tenía marcas, como huellas, dispersas, profundas, rodeando el camión en círculos. No quise decírselo a Arturo. Solo le pedí que intentara una vez más. Giró la llave con las manos temblando. Esta vez, el motor rugió con un sonido grave, irregular, pero encendió. Las luces delanteras se prendieron, y por un instante creí ver, justo frente a nosotros, algo moverse rápido entre los árboles. No le di tiempo a mirar más. Le grité que pisara el acelerador. El camión avanzó torpe por la terracería. Todo el camino vibraba, como si las llantas golpearan piedras invisibles. No sabíamos si íbamos en dirección correcta. Lo único que queríamos era salir de ahí. A los pocos minutos, el terreno cambió. La tierra se volvió más firme y el ruido del motor se volvió estable. Frente a nosotros apareció el asfalto. No entendimos cómo. Arturo se detuvo y bajamos a mirar alrededor. El camino de tierra quedaba atrás, pero al voltear, ya no estaba. Solo árboles, parejos, sin espacio entre ellos. Como si el desvío nunca hubiera existido. De regreso en la carretera, miré el reloj. No habían pasado ni 30 minutos desde que el GPS se congeló, aunque juraría que estuvimos más de 2 horas atrapados. El kilometraje del camión marcaba menos de lo que habíamos recorrido, y el combustible seguía casi igual. Arturo me pidió no contarle a nadie, que tal vez fue el cansancio o una confusión del camino.
Pero una semana después, pasamos por el mismo tramo de día. No había señal de ningún desvío. Preguntamos en una tienda cercana y un campesino nos dijo que antes sí existía un camino viejo, cerrado desde hacía años, después de un accidente donde murieron varios trabajadores. No respondimos nada. Solo seguimos el trayecto en silencio. Desde entonces, cada vez que conduzco por esa zona de noche, el GPS vuelve a congelarse justo al llegar al kilómetro 103. Y a veces, solo a veces, creo ver entre los árboles unas luces tenues, como si aquel camino siguiera esperándonos. Historia número 5. ¿Qué tal, Dorian? Te saluda Toño, trailero desde hace más de 30 años. He recorrido casi todo el país, de frontera a frontera, y si algo aprendí en la carretera es que no hay tramo más largo que el que se maneja solo. Pero hay uno que siempre he evitado: el kilómetro 74, rumbo a Nuevo Laredo. Ahí fue donde murió mi compadre, el Chava. Su tráiler se volcó con una carga de químicos y explotó. Yo iba unos kilómetros atrás aquella noche. Recuerdo el destello en el horizonte y el olor a humo. Desde entonces, nunca paso por ahí después del anochecer. Pero esa noche no tuve opción. Debía entregar antes del amanecer. Llevaba el tanque medio lleno, la carga asegurada con refacciones pesadas y un termo con café que ya estaba frío. Apenas salí de Monterrey, el cielo era una manta sin estrellas. El asfalto se perdía en la oscuridad y solo mis faros cortaban la neblina baja que empezaba a formarse. Durante un buen rato no crucé con nadie. Ni un tráiler, ni un coche. Solo la línea blanca dividiendo el camino, marcando el ritmo como un metrónomo que me mantenía despierto. Encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Pensé en el Chava y sin querer bajé un poco la velocidad. Fue entonces cuando vi algo por el retrovisor. Un par de luces débiles aparecieron a lo lejos, moviéndose de un lado a otro, como los faros delanteros de un tráiler que parpadeaban intermitentes. No alumbraban bien el camino. Parecían temblar, como si el otro chofer trajera una falla en el sistema eléctrico. Intenté llamarlo por el radio. «Compa, ¿traes mal las luces o qué onda?» Nadie respondió. Solo un zumbido seco y un chasquido breve. Bajé el volumen y seguí mirando el espejo. Las luces parecían acercarse, pero sin que el ruido del motor cambiara. No escuchaba nada detrás, solo mi propio motor y el viento. Decidí orillarme un poco para dejarlo pasar. Puse direccionales, reduje la velocidad y me abrí hacia el acotamiento. Esperé a que pasara frente a mí, pero nada. No vi luces rebasar, ni sentí el movimiento de aire que deja un tráiler al pasar. Miré por el retrovisor otra vez. Oscuridad total. Ni un solo destello. Hasta el horizonte, solo la carretera vacía, el pavimento brillando con el reflejo de mis faros. Tragué saliva y apagué la direccional. No sabía si estaba cansado o si de verdad alguien había estado ahí. Seguí manejando, más tenso que antes. Cada sombra al borde del camino me parecía moverse. Y justo al pasar un letrero oxidado que marcaba kilómetro 68, supe que ya no faltaba mucho para el tramo maldito. Ajusté el cinturón, respiré hondo y apreté el volante, porque la noche apenas estaba empezando. Cuando pasé el letrero del kilómetro 70, el cansancio empezó a pesar más que el miedo. La aguja del combustible marcaba poco más de la mitad y el café del termo ya sabía a metal. Me repetía que solo faltaban unos cuantos kilómetros, pero el silencio era tan grande que cualquier pensamiento se oía fuerte. Decidí parar en una gasolinera que conocía, una de esas que siempre están abiertas, aunque casi nunca haya nadie. Al entrar al área iluminada, sentí un alivio extraño, como si el ruido del motor me recordara que seguía despierto, que todo lo que vi antes podía ser solo un reflejo. Apagué el motor y bajé. El aire estaba fresco y húmedo. En la tienda, un empleado joven veía su celular detrás del mostrador. Le pedí un café y unas galletas, intentando sonar tranquilo.
Mientras me servía, le comenté, casi sin pensarlo, que había sentido un tráiler pegado atrás, con las luces fallando. El muchacho levantó la mirada apenas un segundo y dijo sin asombro: «Sí, siempre pasa uno a esta hora, pero nunca se ha parado aquí». Su voz sonó tan natural que por un momento no supe si me estaba tomando el pelo o hablando en serio. Me quedé callado. Pagó y siguió con su celular, como si mi presencia le diera igual. Tomé el café y salí. El ruido de las luces fluorescentes zumbaba sobre mí. Al llegar a mi tráiler, noté algo raro. La defensa trasera estaba tibia, como si otro vehículo la hubiera rozado hacía poco. Pasé la mano por el metal y sentí esa temperatura extraña, ni caliente ni fría. No había marcas, ni polvo removido. Solo ese calor leve que no tenía por qué estar ahí. Me subí rápido, cerré la puerta y me quedé mirando por el espejo lateral. Entre la neblina, juraría que vi un brillo débil alejándose por el camino. Encendí el motor. La radio, que había dejado apagada, se encendió sola. Primero solo se escuchó estática, luego algo más, una voz muy baja, casi un suspiro. «Toño». La voz sonó clara, justo antes de que todo quedara en silencio. Mi mano tembló sobre el tablero. Apagué la radio de golpe y me quedé quieto, con el café aún en la otra mano. Escuché solo el motor en reposo, el leve golpeteo del aire en el parabrisas y mi propia respiración. No quise moverme por unos segundos, que parecieron minutos. Cuando por fin puse la marcha, noté que las luces de la gasolinera parecían más débiles, como si todo el lugar se apagara detrás de mí. Miré al frente y solo vi la carretera vacía, tragándose la neblina. Me dije que debía seguir, que tal vez el sueño me estaba jugando una mala pasada, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Seguí manejando con el café entre las piernas, ya casi sin probarlo. La neblina se espesaba a cada metro y el camino parecía cerrarse sobre mí. El tablero iluminaba el interior del tráiler con un tono verdoso, y cada tanto miraba los espejos, esperando ver esas luces otra vez. La radio permanecía apagada, pero el silencio no ayudaba. Escuchaba el retumbar del motor, constante, pesado, como un corazón forzado a seguir. A cada kilómetro que pasaba, sentía que la noche se volvía más espesa, que el aire afuera ya no se movía igual. De pronto, en una curva larga, un destello apareció por el retrovisor. Eran faros, otra vez, pero esta vez no parpadeaban. Se mantenían firmes, rectos, siguiéndome a distancia. No podía distinguir el frente, solo esa luz blanca que cortaba la neblina, como si alguien conociera mi velocidad exacta. Mi pecho se tensó. Reduje un poco el paso, solo para ver qué hacía el de atrás. Las luces hicieron lo mismo. No lo escuchaba. No había ruido de motor ni vibración en el aire. Solo la certeza de que ese tráiler, sea quien fuera, no pensaba adelantarme. En un impulso, tomé el radio y hablé sin pensarlo. «Chava, ¿eres tú?». Lo dije casi en un susurro, sabiendo lo absurdo que sonaba. La respuesta llegó entre chasquidos, ronca, deformada, como si viniera de una frecuencia vieja. «No frenes». El GPS parpadeó. Miré la pantalla. Kilómetro 74. En ese instante sentí un golpe leve en la parte trasera, apenas un toque, pero lo suficiente para hacerme apretar el volante. Mi corazón se disparó. Aceleré sin mirar atrás. Los faros seguían ahí, firmes, cada vez más cerca. El motor rugía y la carretera se abría por fin. Vi a lo lejos el resplandor tenue de la caseta y no solté el pedal hasta cruzar bajo la estructura. Cuando paré, bajé temblando. El vigilante me miró raro y dijo: «Pasaron 2 tráileres juntos, pero solo uno cruzó». No supe qué contestar. Miré por el retrovisor una última vez. Nada, solo la oscuridad. Sentí la garganta seca y las manos heladas. No quise revisar la defensa ni el remolque. Simplemente arranqué, despacio, sin volver la vista atrás. Desde esa noche,
Nunca vuelvo a manejar después de medianoche. Pero a veces, en tramos largos y solitarios, me parece ver a lo lejos un par de luces blancas siguiéndome. No parpadean, solo me acompañan, hasta que el camino vuelve a quedar vacío. Y así terminan los relatos de esta noche. Pero recuerda, en cualquier camino solitario, siempre puede haber alguien más observando. Nos escuchamos en el próximo video.